Quizás él pensó que yo me enfurecería y tomaría represalias contra su persona. Sin embargo, yo solo sentí una profunda tristeza y al mismo tiempo una emoción violenta, pero no hacia el médico, sino hacia aquellas 3 ancianas que de alguna forma habían aterrorizado a mi primo hasta terminar con su vida. Yo ya estaba convencido de que aquellas 3 mujeres eran brujas, pero no me dejaría amedrentar por ellas. Yo solo quería vengar a mi primo y cumplir con mi patrón. Salí del hospital minutos después, luego de encargarme de los papeleos del cuerpo de mi primo. Lo primero que hice fue telefonear a mi patrón para contarle todo lo que sabía. Mi patrón me escuchó atentamente y no pareció sorprenderse por la cualidad del relato. Quizás él también estaba acostumbrado a tratar con cosas de otro mundo. «Está bien», me dijo al cabo de un tiempo. «Creo que debemos vengarnos de esas 3 viejas. Pero, ¿estás seguro de que quieres hacerlo tú?» «Sí, patrón», le dije sin vacilar. «Quiero matar a esas 3 hermanas. Quiero que paguen por la muerte de mi primo». «Está bien», dijo el patrón. «Pero asegúrate de ir con protección. Conozco a un brujo que trabaja conmigo. Quiero que vayas con él, junto con otros 3 hombres. Él los protegerá y les brindará seguridad. Mantendrá a raya a esas 3 mujeres mientras ustedes hacen lo que deben de hacer». 2 días después, ya estaba listo para vengar la muerte de mi primo, a mano de esas 3 brujas. Mi patrón me había dado un equipo de 3 personas altamente calificadas, armadas hasta los dientes. Incluso uno de ellos tenía un lanzallamas para convertir aquella maldita casa en cenizas en cuestión de minutos. También nos acompañaba un viejo brujo, quien llevaba una serie de elementos de protección como cruces, flores mágicas, polvos dentro de una caja, un libro de hechicería y muchas cosas más. Nos dio a cada uno de nosotros un collar hecho con cuentas de frijoles, higos secos y algunas cosas más. Dijo que eso actuaría como una especie de barrera protectora contra los embrujos que pudieran echarnos esas 3 mujeres. Iniciamos la marcha después del mediodía. El brujo nos recomendó terminar el trabajo antes del anochecer, pues seguramente el poder de esas 3 viejas se incrementaría con la llegada de la noche. Para llegar a aquella casita teníamos que atravesar un bosque por un sendero muy largo de unos 3 kilómetros. Durante el camino percibimos muchas cosas extrañas como aullidos, risas histéricas y también escuchamos movimientos entre los árboles. Parecía algo grande, como un alce o un oso. Sin embargo, el brujo nos dijo que no les prestáramos atención, que eran esas hermanas intentando intimidarnos y hacernos retroceder. Cuando casi estábamos llegando, vi una sombra salida detrás de un árbol. Para mi sorpresa, noté que era mi primo, semidesnudo y cubierto solo por una bata del hospital. Me miró de una forma preocupante y me dijo que aún estaba a tiempo de retroceder, que debía salvar mi vida. Me quedé paralizado mirándolo. Luego, el brujo se dio cuenta de lo que sucedía y me sujetó del brazo. «No le hagas caso a lo que estés viendo», dijo el chamán. «Tú solo sigue avanzando. Todo lo que estás viendo y escuchando no existe, créeme, son solo trampas de las brujas». Yo seguí caminando y cuando volví mi vista hacia los árboles, mi primo había desaparecido. Llegamos por fin a la casita de esas mujeres. Era realmente muy pobre. Estaba construida con piedras y maderas, y durante un momento me pregunté por qué esas mujeres insistían tanto en conservarla, pues no tenía valor alguno. Mi compañero, el que tenía el lanzallamas, se adelantó. Dando un grito, llamó a las 3 mujeres y antes de darles tiempo a responder, levantó su lanzallamas para incendiar la casita. Parecía muy enfurecido. Tiempo después descubrí que él también quería venganza, pues uno de los compañeros muertos de mi primo era su hermano. Este hombre, dando un grito de guerra, activó el lanzallamas, pero entonces algo ocurrió. No sé si fue porque falló el mecanismo ignífugo del arma o había alguna conexión fallida. Lo cierto es que las llamas, en vez de salir en forma de chorro hacia adelante, envolvieron en cuestión de segundos a este hombre, quien se transformó en una antorcha humana.
Comenzó a gritar y a correr. Nosotros intentamos apagar las llamas, pero él estaba cubierto por combustible y era casi imposible extinguirlas. El brujo lo hizo rodar sobre la hierba húmeda, pero ni siquiera así las llamas lo abandonaron. Finalmente, el pobre hombre quedó quieto, convertido en un pedazo de carbón en forma humana. Todo había sido tan rápido que nosotros nos quedamos durante unos segundos quietos, sin saber qué hacer. Luego, otro de mis hombres corrió hacia la casa y abrió la puerta de una patada. En su mano tenía un AK-47, arma que nosotros llamamos cuerno de chivo. Con ella, perforó cada una de las paredes de la casa mientras lanzaba un grito de ira. El bosque se llenó del ruido retumbante de la ametralladora y la casa se fue cubriendo de humo. Las astillas y las chispas de las piedras volaban por todos lados. Pronto, para nosotros, aquella casa fue invisible, oculta detrás de una cortina de humo. Nuestro compañero siguió disparando hasta que, aparentemente, se quedó sin balas, pues ya no se escuchó más del rugido de su arma poderosa. No podíamos verlo, pues él había quedado también cubierto por el humo espeso de la pólvora. Cuando finalmente este se asentó, comenzamos a buscarlo y a llamarlo, pero él no respondió. Ingresamos a la casa, ahora solo éramos 3, mi compañero de armas, el brujo y yo. Seguimos buscando a nuestro otro compañero, el de la ametralladora, pero no apareció por ningún lado. Era como si hubiese desaparecido en el aire. Minutos después, mi otro compañero también desapareció. Él había quedado atrás, explorando otras habitaciones. Luego se escuchó un grito, pero cuando fuimos a ver lo que sucedía, ya no pudimos hallarlo. Solo encontramos su collar sobre el suelo. Estaba roto y las cuentas se habían dispersado por todos los rincones. Vi que el brujo, por primera vez, dudaba. Miró hacia todos lados con unos ojos desorbitados. Sacó la caja con los polvos y los esparció por toda la habitación, mientras decía una oración. Dijo que estábamos rodeados por esas mujeres, pero que él las había obligado a retirarse. «De momento estamos seguros dentro de esta habitación», dijo el brujo. «Cubrí de polvo todas las puertas y ventanas, y las brujas no podrán entrar por aquí. Pero, mientras tanto, debemos encontrar la forma de derrotarlas». Le pregunté si él sabía cómo, pero de nuevo el brujo dudó. Luego me hizo una confesión que me provocó escalofríos. Yo pensé que eran brujas menores, que podríamos deshacernos de ellas con un par de conjuros, pero veo, por la facilidad con que han eliminado a los otros, que son muy poderosas. Yo nunca vi algo así. Sus palabras no me daban ánimo para nada. Sin embargo, yo no quería dejarme ganar por el miedo. Aún pensaba en mi primo. No podía dejar que esas malditas ancianas se salieran con la suya. El brujo de repente me tocó el hombro y me señaló a una ventana. Cuando dirigí mi mirada hacia ahí, me topé con la cabeza de una bruja que nos observaba, sonriendo maliciosamente. Era una mujer sorprendentemente bonita. Pese a su edad, supe que en su juventud, sin dudas, había roto muchos corazones, pero aún así lograba mantener su belleza con los años. Sin embargo, su mirada no era nada agradable, estaba cargada de furia y maldad. Detrás de aquella mujer apareció otra que se le parecía, solo que era un poco más joven, y luego surgió otra más que era más vieja. Había algo en esa visión de esas 3 mujeres que me dio una mala impresión a tal punto que las fuerzas me abandonaron. El brazo que portaba mi arma comenzó a temblar y mis piernas se debilitaron. «Jamás debieron haber venido hasta aquí», dijo la primera anciana. «Se arrepentirán de habernos hecho enojar. Nosotras solo queríamos vivir aquí en paz, pero ustedes insistieron con ese maldito cultivo, intentándonos quitar nuestras tierras que han pertenecido durante generaciones a mi familia. Morirán antes de que llegue la noche». El brujo había retrocedido, se lo veía muy asustado. Sin embargo, reaccionó y me empujó mientras me gritaba: «Dispárales, dispárales ahora mismo». Pero yo realmente no pude hacerlo, las fuerzas me fallaban.
Entonces, el brujo, dando un grito de impaciencia, me hizo levantar el rifle y me obligó a apretar el gatillo. La ventana se rompió en 1000 pedazos y vi que la anciana más vieja recibía el impacto en la cabeza y caía hacia atrás. Yo sentí una gran alegría y grité: «Esto fue por mi primo, maldita vieja». Pero cuando me acerqué a la ventana, vi que ahí no había ninguna anciana, sino que era mi compañero, el que se había perdido con la metralleta, con un tiro en medio de la frente. «Por Dios», dijo el brujo, «nos han engañado, debemos huir de aquí, no podemos hacerle frente a su poder». Yo me volví hacia él enfurecido. «¿Eso es todo lo que tiene para decir? Usted no hizo nada, es un brujo falso, no sirve para nada». El brujo iba a responderme algo. Él estaba cerca de la ventana y entonces vi que una mano increíblemente larga, quizás de unos 2 metros de longitud, asomaba por el borde y aferraba al brujo por el cuello. Este intentó pedirme ayuda, extendió sus manos hacia mí mientras abría enormemente los ojos. Pero yo, lejos de querer ayudarlo, aproveché para escapar de la habitación. La casa aún se encontraba cubierta del humo de la ametralladora. No parecía muy grande. Sin embargo, yo me perdí entre tantas habitaciones y pasillos. Finalmente, llegué a una puerta y cuando la abrí, casi me caigo por unas escaleras que se perdían en lo profundo. Recordé entonces el relato de mi primo y supe que había encontrado aquel sótano. El terror me embargó, pues yo no quería correr los mismos horrores que había corrido mi querido primo. Sin embargo, cuando intenté retroceder, vi que del otro lado del pasillo aparecían 3 figuras oscuras con silueta de mujer que avanzaban rápidamente hacia mí, sin mover las piernas. Yo entonces entré, bajé al sótano cerrando la puerta detrás de mí. Tenía la esperanza de encontrar algún ventanuco que diera al exterior. Yo siempre fui muy delgado y podría escapar por cualquier lado. Sin embargo, pronto me di cuenta de que el sótano era una gran habitación completamente cerrada. Tenía unas dimensiones increíbles, quizás de unos 40 metros de largo por otros de ancho, y en cada una de sus paredes se desplegaba una abertura que parecía llevar a nuevas profundidades. Escuché que arriba la puerta se derrumbaba y vi que aquellas siluetas bajaban rápidamente las escaleras, dando un grito aterrador. Yo ingresé rápidamente por una de las aberturas y descendí por una galería tallada en la tierra. Créanme que yo me sentía a punto de fallecer. Mi corazón daba saltos dentro de mi pecho y sentía una extraña energía que me recorría el cuerpo y que me debilitaba. Era un miedo que era tan grande que me quitaban las fuerzas e incluso las ganas de vivir. No sé cuánto tiempo estuve recorriendo ese largo túnel y mi mente, en este punto, se vuelve frágil. Mis recuerdos se hacen fragmentarios. Yo creo que decidí olvidar gran parte de las cosas que vi para evitar enloquecer. Yo solo ahora recuerdo restos de imágenes que se mezclan unas con otras y que de vez en cuando aparecen en mis pesadillas. Veo seres humanos descuartizados y aún moviéndose, como si tuvieran alguna especie de horrorosa vida. Veo animales como caballos y burros que se derriten como la vela. Veo extrañas criaturas parecidas a lagartos, besándose a bellas mujeres desnudas, encadenadas a la roca. No sé, realmente a veces pienso que soñé todo, pero las imágenes son tan reales que me despierto gritando y con un sudor frío en la espalda. Lo peor de todo era que yo sabía, o al menos tenía la impresión de que aquellas 3 hermanas querían que yo viese todo eso. Me estaban siguiendo de cerca y parecían disfrutar de mi sufrimiento. Yo tenía la certeza de que, si ellas querían, me hubiesen alcanzado en cuestión de segundos. La nariz comenzó a sangrarme y mis ojos lloraban lágrimas de sangre. Me di cuenta cuando me pasé la mano por el rostro y la retiré, cubierta de un líquido rojizo. También, y esto me avergüenza muchísimo confesarlo, tenía los pantalones pegados con excremento, mi propio excremento, y además me había orinado en los calzoncillos. Mi mente parecía fragmentarse cada vez más con cada cosa que veía ahí abajo. Vi seres que parecían demonios, hombres con cabeza de perro, mujeres que tenían lenguas tan largas como un brazo, y por encima de todo esto se elevaba un olor repugnante,
como a carne podrida y a sangre. Yo sentía que mi nariz rechazaba esos olores, pero al mismo tiempo se sentía repugnantemente atraída. Finalmente, luego de recorrer esta galería por quién sabe cuántas horas, encontré una luz que se dibujaba a lo lejos. Yo, como pude, me arrastré hacia ella, pues mi cuerpo ya no respondía. Ya había agotado todas sus reservas físicas y apenas podía gatear como un bebé en el suelo. Llegué por fin a aquella abertura y me encontré de nuevo en el bosque. Yo lloraba por el alivio, pero aún así, aún tenía miedo de que aquellas brujas me estuvieran siguiendo. Como pude, me incorporé y caminé entre arbustos y árboles hasta que llegué a un arroyo. Ahí cerca había unos pescadores que me recogieron y me llevaron a una canoa hasta un pueblo cercano. Me cuidaron en un hospicio para ancianos durante algunos días. Este hospicio estaba a cargo de unas monjas. Ellas me cuidaron hasta que pude recuperarme. Lo primero que hice fue preguntar por qué estaba en un lugar que era exclusivo para ancianos. Las monjas me miraron sorprendidas y me preguntaron qué edad creía que yo tenía. Yo les dije perplejo: tengo 40 años. Entonces, una de las monjas me trajo un espejo y me lo acercó. Al mirarme, yo lancé un grito porque parecía un anciano de 80 años. Abandoné aquel hospicio algunos días después, ya parcialmente recuperado, aunque créanme que nunca pude volver a ser el mismo. De hecho, mi aspecto sigue siendo el de un anciano al día de hoy. Mi patrón me contactó algunos días después, me preguntó lo que había sucedido y yo le conté con lujo de detalles, o al menos lo que yo creía recordar. Mi patrón me escuchó en silencio durante unos cuantos minutos y finalmente me hizo la pregunta que yo ya me llevaba haciendo desde hacía varios días. ¿Por qué crees que estás vivo? ¿Por qué crees que aquellas mujeres te dejaron escapar? Entonces yo le contesté lo que creía más razonable. Patrón, pues yo creo que estoy vivo porque yo soy un mensaje para usted y para todos los que quieran expulsar a esas brujas de aquel lugar. Creo que será mejor dejarlas en paz porque no hay fuerza física que sea capaz de vencerlas. No sé si mi patrón finalmente me hizo caso a mí o a aquel mensaje. No sé si la casa de aquellas brujas sigue existiendo o de alguna forma lograron derrotarlas. Mi patrón, al verme tan disminuido físicamente, dejó de contratarme, aunque me dio una generosa cantidad de dinero para que pudiera vivir tranquilo durante unos cuantos años. Yo ahora estoy retirado y mi familia me ha abandonado, pues mi mujer no soportó estar al lado de un viejo y se fue con otro hombre más joven y más adinerado que yo. Mis hijos han crecido y se han ido a estudiar o a trabajar a otros países. Y ahora me encuentro solo en mi departamento, viviendo lo que considero mis últimos años, recordando a menudo lo que sucedió durante aquel terrible día, el día de las 3 hermanas brujas, y pensando si todo esto realmente valió la pena.